La mañana del martes 10 de diciembre de 2025 comenzó como cualquier otra en San Fernando, Tamaulipas. El sol apenas asomaba sobre las tierras áridas cuando los primeros comerciantes abrían sus negocios en la carretera federal 101, esa vía que conecta Ciudad Victoria con el puerto de Matamoros y que durante años ha sido testigo silencioso de la guerra que se libra en la frontera. Doña Ofelia, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en el kilómetro 42, recuerda que ese día sintió algo extraño en el ambiente, una quietud que precedía la tormenta. Había muy poca gente en la calle desde temprano, como si todos supieran que algo iba a pasar. Cuenta con voz entrecortada mientras sirve café a los últimos clientes que se atreven a entrar a su establecimiento. Lo que nadie imaginaba es que en cuestión de horas, esa carretera se convertiría en un campo de batalla donde dos facciones criminales desplegarían un arsenal digno de un conflicto militar, dejando a la población civil atrapada en medio del fuego cruzado más violento que se haya registrado en la región en los últimos 3 años. Antes de continuar con esta investigación, quiero invitarte a que te suscribas a este canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes sobre la realidad de México. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndoles información verificada y profunda. Los primeros indicios de que algo extraordinario estaba por suceder llegaron alrededor de las 8 de la mañana, cuando residentes de la comunidad rural, El Mezquital, ubicada a escasos 15 kilómetros de San Fernando, comenzaron a reportar el paso inusual de convoyes de camionetas blindadas. No eran 1 o 2 unidades como suele verse ocasionalmente en la zona, sino columnas enteras de vehículos que avanzaban en formación táctica, levantando nubes de polvo en las brechas de terracería que serpentean entre los matorrales. José Luis Ramírez, un ganadero de 58 años que vive en un rancho cercano al ejido La Bartolina, estaba revisando su ganado cuando escuchó el rugido de los motores. Conté más de 20 camionetas, todas negras y grises, con las ventanas polarizadas. Llevaban gente encapuchada en las cajas, armados hasta los dientes. Pasaron tan rápido que solo pude agacharme detrás de un mezquite y rezar para que no me vieran, relata el hombre, cuyas manos todavía tiemblan al recordar esa escena que parecía sacada de una película de guerra. Lo que José Luis presenció era apenas el preludio de un enfrentamiento que había sido pactado días atrás en las sombras del crimen organizado. Según información obtenida de fuentes cercanas a las investigaciones ministeriales que pidieron el anonimato por razones de seguridad, el conflicto que explotó ese martes era el resultado de una disputa territorial que venía gestándose desde hacía al menos 2 meses entre células del Cártel del Golfo y una facción disidente que opera en la región bajo el nombre de los Escorpiones. La chispa que encendió la pólvora fue el hallazgo de un tiradero clandestino en las inmediaciones del poblado Los Guerra, donde se encontraron restos humanos que supuestamente pertenecían a operadores de los Escorpiones ejecutados por el Cártel del Golfo. La respuesta no se hizo esperar, y lo que comenzó como una serie de amenazas y mensajes en redes sociales escaló rápidamente hasta convertirse en una declaración de guerra abierta. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese día, es necesario conocer la geografía del terror que se vive en esta región tamaulipeca. San Fernando no es un municipio cualquiera en la cartografía del narcotráfico mexicano. Tristemente célebre por las masacres de migrantes descubiertas en 2010 y 2011, que cobraron la vida de cientos de personas inocentes, este territorio se ha convertido en un punto estratégico para el trasiego de drogas, armas y personas hacia la frontera con Estados Unidos.
La carretera federal 101 es una arteria vital que conecta el interior del país con los cruces fronterizos de Reynosa y Matamoros, por donde fluyen millones de dólares en mercancía ilegal cada semana. Controlar este corredor significa controlar una porción significativa del negocio criminal en el noreste de México. Y es precisamente por eso que las organizaciones criminales están dispuestas a librar batallas campales con tal de mantener o arrebatar ese dominio. Alrededor de las 9:30 de la mañana, los primeros disparos comenzaron a resonar en las afueras de San Fernando, específicamente en el entronque que conecta la carretera federal con el camino hacia el poblado Guadalupe-Victoria. Testigos que circulaban por la zona en ese momento describen una escena apocalíptica. Dos convoyes que venían desde direcciones opuestas se encontraron de frente y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararse con una intensidad que hacía temblar el suelo. Yo venía manejando mi camioneta de reparto cuando vi las primeras trocas frenarse en medio de la carretera. De repente empezaron los balazos. Era como fuegos artificiales pero mortales. Di la vuelta como pude y me metí por una brecha. Estuve escondido detrás de unas pacas de alfalfa casi 1 hora. Cuenta Roberto Salinas, un repartidor de abarrotes de 34 años que todavía sufre pesadillas con los sonidos de esa mañana. Lo que diferenciaba este enfrentamiento de otros que se han registrado en la zona era el tipo de armamento que desplegaron ambos bandos. No se trataba de las típicas pistolas o rifles de asalto AK-47 que suelen utilizar los grupos criminales de menor nivel. Aquí estaban utilizando armas de calibre militar, incluyendo ametralladoras .50, lanzagranadas tipo Barrett, rifles AR-15, con aditamentos tácticos de última generación, y lo más alarmante, lo que parecían ser granadas de fragmentación y posiblemente algún tipo de lanzacohetes. Los vehículos que participaron en el combate eran camionetas blindadas artesanalmente, muchas de ellas con placas de acero soldadas en las puertas y capós, con torrecillas improvisadas en las cajas, desde donde los sicarios disparaban sin cesar. Varios de estos vehículos llevaban insignias pintadas a mano, escudos con iniciales y números que identificaban a las células participantes, una práctica que se ha vuelto común en los últimos años como forma de marcar territorio y enviar mensajes intimidatorios. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó horas después que el nivel de armamento utilizado en el enfrentamiento correspondía a equipo de grado militar, algunos de ellos probablemente introducidos de contrabando desde Estados Unidos, o desviados de arsenales de corporaciones de seguridad privada y fuerzas del orden. Un oficial del ejército mexicano, que solicitó no ser identificado, explicó que el incremento en la sofisticación del armamento de los cárteles es una tendencia preocupante que refleja tanto el poder económico de estas organizaciones como la facilidad con la que pueden adquirir equipo letal. Lo que vimos en San Fernando no es un enfrentamiento entre delincuentes comunes, es un choque entre grupos paramilitares con capacidad operativa similar a la de fuerzas militares irregulares. Tienen entrenamiento, logística, comunicaciones y un arsenal que muchos ejércitos del tercer mundo envidiarían, señaló el uniformado durante una conversación off the record. El enfrentamiento se extendió durante casi 2 horas y media, tiempo en el cual la población civil quedó completamente indefensa y aislada. Las comunicaciones telefónicas comenzaron a fallar alrededor de las 10 de la mañana, aparentemente debido a la saturación de las redes por la cantidad de personas tratando de comunicarse al mismo tiempo. Aunque algunos residentes especulan que pudo haber habido un sabotaje intencional de las antenas de telefonía celular por parte de los grupos criminales para evitar que se reportara su ubicación.
Las escuelas de la zona entraron en protocolo de emergencia, manteniendo a los niños dentro de los salones con las luces apagadas y las ventanas cerradas. La directora de la escuela primaria Benito Juárez, Marta Elena Torres, relata con lágrimas en los ojos cómo tuvo que calmar a más de 200 niños que lloraban asustados por los estruendos de las detonaciones que se escuchaban cada vez más cerca. Algunos niños se orinaban del miedo, otros vomitaban. Les decíamos que era una tormenta, que no pasaba nada, pero la verdad es que todos estábamos aterrorizados. Escuchábamos las ráfagas de metralleta, las explosiones, los gritos. Pensé que nos iban a atacar, confiesa la maestra, quien lleva 30 años trabajando en el sistema educativo de Tamaulipas, y dice que nunca había vivido algo similar. Mientras el combate se intensificaba en la carretera federal, otro frente se abrió en las calles del centro de San Fernando. Un grupo de sicarios que aparentemente huía de la zona del enfrentamiento principal se adentró en el pueblo, perseguido de cerca por sus rivales. Lo que siguió fue una persecución frenética por las calles estrechas del municipio, con disparos indiscriminados que impactaron fachadas de casas, negocios y vehículos estacionados. Blanca Estela Medina, empleada de una farmacia en la calle Hidalgo, describe cómo tuvo que lanzarse al suelo detrás del mostrador cuando los cristales de la entrada se hicieron añicos por las balas. Escuché las camionetas pasar a toda velocidad, los balazos, alguien gritando. Me quedé tirada en el piso entre las cajas de medicamentos, rezando el rosario y esperando que no entraran. Cuando por fin me pude levantar, toda la farmacia estaba destrozada. Había sangre en la banqueta de afuera. Cuenta entre sollozos la mujer de 45 años, madre de 3 hijos que ese día estaban en la escuela. La respuesta de las autoridades fue, como suele suceder en estos casos, tardía y limitada. Los primeros elementos de la Fuerza Tamaulipas que llegaron al lugar lo hicieron casi 40 minutos después de que comenzara el enfrentamiento, y su actuación fue más de observación y resguardo de perímetro que de intervención directa. Según reportes oficiales, las fuerzas estatales esperaron el arribo de refuerzos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional antes de intentar cualquier acción, temiendo ser superados por el número y el armamento de los grupos criminales. Esta estrategia de espera, aunque comprensible desde el punto de vista táctico y de preservación de la vida de los elementos, generó críticas feroces entre la población, que se sintió abandonada a su suerte durante las horas más críticas del enfrentamiento. ¿Para qué pagamos impuestos si cuando de verdad necesitamos protección no hay nadie? Los policías llegaron cuando ya todo había pasado, solo a levantar casquillos y tomar fotos. Mientras tanto, nosotros estábamos encerrados en nuestras casas rogando que una bala perdida no nos matara. Reclama con indignación Pedro Guzmán, propietario de un taller mecánico ubicado a 3 cuadras de donde se registró parte de la persecución. La Marina Armada de México, que mantiene una base de operaciones en la región, desplegó un helicóptero artillado que sobrevoló la zona alrededor de las 11 de la mañana. El simple sonido de las aspas del helicóptero fue suficiente para que los grupos en combate comenzaran a dispersarse, abandonando varios de sus vehículos y huyendo por las brechas que conducen hacia zonas rurales más alejadas. Este patrón de conducta, de atacar violentamente hasta que aparece una fuerza militar superior y luego disolverse en el monte, es característico de las células del crimen organizado en el noreste de México, que conocen el terreno como la palma de su mano y tienen rutas de escape previamente planificadas para cualquier contingencia. El helicóptero de la Marina realizó varios vuelos de reconocimiento fotografiando la escena del crimen y siguiendo el rastro de algunas camionetas que intentaban escapar,
pero no se reportaron arrestos inmediatos ni abatimientos durante esta fase inicial de la respuesta gubernamental. Cuando finalmente cesaron los disparos, alrededor del mediodía, la escena que quedó en la carretera federal y en partes del municipio era desoladora. Al menos 9 vehículos quedaron calcinados o severamente dañados a lo largo de varios kilómetros de la carretera, formando barreras que impedían completamente el paso. Los vehículos humeaban todavía, con las llantas derretidas y el metal retorcido por el calor intenso. Algunos de ellos mostraban impactos de proyectiles de gran calibre que habían atravesado las placas de blindaje artesanal como si fueran papel. En el interior de varios de estos vehículos se encontraron los cuerpos sin vida de al menos 15 personas, todas ellas vestidas con ropa táctica negra y verde olivo, portando chalecos antibalas y cascos balísticos. La mayoría había muerto por heridas de bala, aunque algunos cuerpos mostraban señales de haber sido alcanzados por explosiones de granadas o dispositivos similares. La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas informó posteriormente que el número preliminar de muertos ascendía a 18 personas, aunque se sospecha que varios heridos fueron retirados por sus propios compañeros durante la retirada, por lo que la cifra real de bajas podría ser significativamente mayor. El levantamiento de evidencias en la escena se extendió durante más de 12 horas. Peritos forenses, ministeriales y elementos del ejército mexicano trabajaron hasta entrada la noche, recolectando casquillos percutidos, documentando los impactos de bala, fotografiando los cuerpos y asegurando las armas que quedaron dispersas en el lugar. El conteo de casquillos fue impresionante. Se recuperaron más de 4.500 proyectiles de diversos calibres, desde 9 milímetros hasta .50. Entre el armamento asegurado se encontraron 32 rifles de asalto, 8 ametralladoras de alto poder, 4 lanzagranadas, 19 pistolas de diversos calibres y lo que parecen ser restos de al menos 2 granadas de fragmentación que fueron detonadas durante el combate. También se encontraron equipos de comunicación sofisticados, incluyendo radios de banda ancha con encriptación, que los grupos criminales utilizan para coordinar sus operaciones y evitar la intercepción de sus comunicaciones por parte de las autoridades. Uno de los hallazgos más perturbadores fue el de varios teléfonos celulares con aplicaciones de mensajería encriptada, donde se podían leer conversaciones previas al enfrentamiento. En uno de estos dispositivos, que quedó abandonado en una camioneta, los investigadores encontraron mensajes donde los líderes de uno de los grupos daban órdenes específicas de atacar un convoy rival que supuestamente transportaba un cargamento importante de cocaína desde el sur de Tamaulipas hacia la frontera. El mensaje, fechado 3 días antes del enfrentamiento, decía textualmente: "El Golfo está moviendo 3 toneladas por la 101, día martes en la mañana. Hay que tumbarlos y mandar el mensaje. Preparen todo el equipo pesado, no dejen que lleguen a San Fernando". Este mensaje, que ahora forma parte del expediente de investigación, confirma que el enfrentamiento no fue un encuentro fortuito, sino una emboscada planificada con anticipación, lo que explica el nivel de preparación y armamento que desplegaron los atacantes. Los habitantes de San Fernando pasaron el resto de ese martes en un estado de shock colectivo. Las calles permanecieron prácticamente vacías durante toda la tarde, con negocios cerrados y familias encerradas en sus hogares. La alcaldía municipal emitió una recomendación para que la población evitara salir a menos que fuera estrictamente necesario, aunque muchos cuestionaron la utilidad de este comunicado cuando la violencia ya había cesado. Siempre es lo mismo. Las alertas llegan tarde, cuando el peligro ya pasó. Nadie nos avisó en la mañana que había riesgo. Nadie nos dijo que nos quedáramos en casa.
Tuvimos que enterarnos por los balazos, critica amargamente Lucía Hernández, enfermera del centro de salud local, que ese día tuvo que atender a varias personas con crisis de ansiedad y ataques de pánico derivados del trauma de haber presenciado el enfrentamiento. El Centro de Salud de San Fernando, una instalación modesta con capacidad para unas 20 camas, no recibió ningún herido relacionado directamente con el enfrentamiento armado. Este dato, que podría parecer positivo a primera vista, en realidad refleja una realidad sombría. Los grupos criminales nunca llevan a sus heridos a hospitales públicos por temor a ser detenidos. En su lugar, cuentan con médicos y enfermeras cómplices, muchas veces coaccionados mediante amenazas, que operan clínicas clandestinas donde atienden heridas de bala y traumatismos sin reportarlos a las autoridades. El director del centro de salud, el doctor Armando Villarreal, confirma esta práctica que es un secreto a voces en toda la región. Sabemos que hay casas de seguridad donde operan a los heridos, pero nadie habla de eso por miedo. Si un sicario llega aquí con un balazo, nosotros tenemos la obligación legal de reportarlo, y eso pone en riesgo no solo al personal médico, sino a toda la institución. Ellos lo saben, por eso nunca vienen. Prefieren morir en sus escondites que arriesgarse a ser capturados, explica el médico con evidente frustración. La carretera federal 101 permaneció cerrada por completo hasta la madrugada del día siguiente, generando un caos vehicular que afectó no solo a los habitantes de San Fernando, sino a miles de personas que utilizan esta vía para transportarse entre Ciudad Victoria y las ciudades fronterizas. Trailers con mercancía, autobuses de pasajeros y vehículos particulares quedaron varados por horas en ambos sentidos de la carretera, formando filas de varios kilómetros. Algunos conductores decidieron buscar rutas alternas por caminos de terracería, arriesgándose a perderse o a sufrir daños mecánicos en sus vehículos, mientras que otros simplemente apagaron sus motores y esperaron pacientemente, conscientes de que cualquier intento de forzar el paso podría ser interpretado como hostil por los elementos de seguridad que custodiaban la zona. Alberto Montes, un trailero de 52 años, que transportaba alimentos refrigerados desde Monterrey hacia Matamoros, cuenta que perdió toda su carga porque el sistema de refrigeración de su unidad no resistió las más de 16 horas que estuvo detenido bajo el sol tamaulipeco. Perdí más de $500,000 en mercancía echada a perder. ¿Quién me va a pagar eso? ¿El gobierno? ¿Los narcos? Nadie. Aquí el que paga siempre es el pueblo, los que trabajamos honestamente, lamenta el hombre, cuyas palabras resumen el sentimiento de impotencia que comparten miles de mexicanos atrapados en medio de una guerra que no eligieron. Durante la noche del martes al miércoles, cuando las autoridades finalmente permitieron la reapertura parcial de la carretera federal, comenzaron a circular en redes sociales videos y fotografías tomadas por civiles que documentaban la magnitud de la destrucción. Las imágenes mostraban cráteres en el asfalto provocados por explosiones, postes de luz derribados, señalamientos de tránsito acribillados y manchas de sangre que se extendían por metros en el pavimento. Uno de los videos más compartidos, grabado desde el interior de un vehículo que pasaba lentamente por la zona acordonada, muestra claramente los restos de una camioneta que fue literalmente partida en dos, por lo que parece haber sido el impacto de un proyectil de gran calibre, posiblemente disparado por una ametralladora .50. El video, que acumula cientos de miles de reproducciones, incluye un audio donde se escucha al conductor comentar con voz temblorosa: «Miren nada más esto, parece Siria, parece Irak. Esto ya no es México, señores».
Las repercusiones del enfrentamiento trascendieron rápidamente el ámbito local. El gobernador de Tamaulipas emitió un comunicado esa misma noche, expresando su rechazo enérgico a los actos de violencia y prometiendo que los responsables serían llevados ante la justicia. Sin embargo, el comunicado fue recibido con escepticismo por gran parte de la población, acostumbrada a escuchar promesas similares después de cada episodio de violencia sin ver resultados concretos. Organizaciones de la sociedad civil tamaulipeca aprovecharon la coyuntura para exigir una estrategia de seguridad más efectiva, señalando que el Estado vive una situación de violencia permanente que afecta gravemente la calidad de vida de sus habitantes y la viabilidad económica de la región. Llevamos años pidiendo que se atienda el problema de raíz, que se refuercen las corporaciones policiales, que se combata la corrupción, que se ofrezcan alternativas de desarrollo a los jóvenes para que no caigan en las garras del narco. Pero solo recibimos palabras, estadísticas maquilladas y operativos reactivos que llegan siempre tarde, declaró Norma Ledesma, directora de un colectivo de familiares de desaparecidos en Tamaulipas, durante una rueda de prensa improvisada frente al Palacio Municipal de San Fernando. A nivel federal, el gobierno mexicano también reaccionó al suceso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional en la región, con el despliegue de 500 elementos adicionales que se sumarían a los que ya operan en Tamaulipas. El secretario de la dependencia, en una conferencia de prensa desde la Ciudad de México, aseguró que el enfrentamiento de San Fernando era un hecho aislado, producto de la disputa entre células criminales debilitadas por los golpes que han recibido de las fuerzas del orden en los últimos meses. Esta narrativa, sin embargo, contrasta marcadamente con la percepción de quienes viven día a día la violencia en Tamaulipas, quienes señalan que lejos de estar debilitados, los grupos criminales parecen cada vez más audaces y mejor armados. La teoría oficial de que el enfrentamiento fue producto de una disputa por el control de rutas de trasiego de drogas tiene sustento en los patrones históricos de violencia en la región. San Fernando se encuentra en una posición geográfica estratégica, casi equidistante de los cruces fronterizos de Reynosa, Matamoros e incluso Nuevo Laredo, tres de los puntos de cruce más importantes para el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Controlar el corredor que atraviesa San Fernando significa tener la capacidad de mover cargamentos hacia cualquiera de estas fronteras dependiendo de las condiciones de seguridad y vigilancia en cada punto. Además, la región cuenta con una topografía que favorece las operaciones clandestinas, extensas áreas despobladas, ranchos aislados, brechas de terracería que serpentean entre la maleza y que son prácticamente imposibles de vigilar, y una población que en muchos casos ha sido intimidada hasta el silencio.